pero hay alguien, creo que tiene el red ahí. Así que, lo primero, disculpar un poco la voz. Tengo quejada en la garganta. Entonces ahí, este, ando un poco ronco. Am, Revisando la plataforma, veo que las actividades 1 y 2 están bastante avanzadas. En la actividad 3 me encontré solo que había todavía dos respuestas. Entonces ahí vamos avanzando en esas actividades. Estuve checando un poco el tema de la actividad 2, de este uso de la IA, y ahí me pareció muy interesante el tema de la ciudad que realizó Jesús Ricardo. Y le quería preguntar si nos quiere compartir qué le pareció a Jesús este resultado que generó la IA, porque yo desconozco de ese tema y estaba viendo, y los dibujitos me parecieron relativamente básicos, pero no sé yo si eso respondía bien a a lo que tú le estabas preguntando o no. Entonces, si nos quieres compartir, Jesús. Hola a todos, muy buenos días. Sí, claro, miren, prácticamente en la materia de urbanismo, pues vemos abordamos las teorías históricas, ¿no? Las diferentes corrientes que se han ido generando en el urbanismo y que nos ha llevado a la conceptualización de lo que es una ciudad. En ese sentido, eh, en la materia tratamos de abordar eh, nuestro presente, ¿sí? Conocer como la parte histórica del urbanismo que nos ha llevado a las necesidades de hoy en día y que hoy prácticamente pues, las nuevas corrientes van direccionadas entre una sustentabilidad, la conservación de los centros históricos, un crecimiento o un asentamiento humano bajo una planeación, un plan de ordenamiento, ¿sí? En el cual se rija toda la ciudad, en una manera en la que se organice ordenadamente. Entonces, en ese sentido, pues hay diferentes líneas de investigación, ¿sí? Se plantean diferentes técnicas y aquí la finalidad es generar, al final de cuentas, una ciudad utópica, ¿sí? Una ciudad en la cual funcione a la perfección cumpliendo con la teoría, ¿sí? Con la teoría y en la cual se puedan, sea una ciudad imaginativa. Eh, en la cual pues la IA nos puede generar una imagen ilustrativa muy gráfica. Y en ese sentido, la actividad va en eso, en el que los alumnos puedan proponerle a la IA una justificación teórica en la cual ellos ya centren los conocimientos el Eh, resultado, pero al mismo tiempo combinar tanto teorías no, yo creo que me fui un poco. no, me fui yo. O sea, Ok, se me acaba de bloquear y me dejó fuera de la reunión un momento. ok. Sí, retomando el tema, entonces, la intención es que los alumnos puedan combinar las diferentes teorías, no sé, a lo mejor una teoría del siglo XIX, una teoría, no sé, a lo mejor la ley de Indias del siglo XVI, XVII, con la Nueva España, y combinarla con a lo mejor con una teoría sustentable de hoy en día, con la teoría, una teoría de la ciudad resiliente o de la teoría de los 15 minutos y ver qué resultado nos respondría, ¿no? Transportando esta teoría de hoy en día de los 15 minutos, pero llevándola a una ciudad de la Nueva España. ¿Cuál sería esta combinación de teorías y cuál sería el resultado en esa imagen utópica? Ujú. Entonces, el resultado sí está de acuerdo con lo que tú pensabas que podría salir. Así es, sí, es como combinar estas
líneas corrientes, o no solamente 2, sino podemos combinar 3 o 4 y ver qué imagen pudiese resultar. Ok. No, mi duda era sobre todo respecto de si el resultado te complacía o no, porque yo no lo sabía interpretar correctamente. Pero porque me pareció muy interesante el resultado. Pues gracias. Gracias. Luis, no sé si tengas el micro apagado. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí. Yo tenía la duda, es que en la tarea dice que todo el equipo tiene que elegir un tema y todos tenemos que trabajar sobre el mismo tema, entonces no entiendo eh, cómo se determina ese tema o quién o sea, todos tenemos, por ejemplo, yo estoy en el equipo donde está lo de las ciudades, ¿eso significa que tengo que hacer lo mismo o de qué va? Ah, en ese sentido, básicamente se trata de generar una presentación educativa, ¿no? Entonces ahí la elección de un tema educativo, no sé personalmente qué tan relevante sea, pero déjame explicar un momento. Ah, Y, yo no manejé los equipos. Creo que es Luis el que los, los manejó, ¿no? Entonces, en realidad, los equipos ya están en ese sentido formados, ¿de acuerdo? Ajá, no, Y es que en las básicamente desde el instrucciones punto de de la... vista digamos, de la actividad docente, generar digamos, el contenido, ¿no? De una actividad relativa a las clases. Si lo queremos armonizar de alguna manera, lo podríamos acordar respecto de una temática. Y si Luis, por ejemplo, quiere hacer algo que se vincule directamente con este tema, podríamos pedirle algo de economía urbana, ¿no? Respecto de esto, ¿no? Y generar contenido para un elemento de economía urbana que aportaría dentro de esa visión de ciudad, ¿no? No sé quién iba primero, si Jesús o Márquez. Creo que Jesús tiene el número 1. gracias. Sí, nada más complementando ahorita la duda de compañero Luis. eh, lo que yo entendía en la actividad es que precisamente generáramos una actividad para nuestra clase, ¿sí? Y nosotros, miembros del equipo, participáramos realizando la actividad del otro compañero, ¿sí? Aunque sean temas independientes, pero yo ahora aplico la actividad que me está poniendo mi compañero, ¿no? Y poder compartir los resultados. Y básicamente, sobre todo, esa retroalimentación dentro del grupo, ¿no? De comentar lo que están haciendo los demás. Entonces, Márquez Campuzano. Hola, buenos días a todos. Yo también tengo esa duda, voy un poquito atrás en actividades justamente por eso, porque como lo comentaba el compañero Luis Sánchez, en la instrucción también yo lo entiendo como si el equipo tuviera que tener un tema, pero ese tema no sé si lo propone, no sé, el primero que escribe y sobre ese hay que desarrollar la actividad, que pasa lo mismo ahorita en la actividad número 3,
o cada quien tenemos que poner como un tema. Yo me metí a explorar los otros equipos y vi así también como muchos subtemas, pero no había tantos comentarios pues en las intervenciones de algunos de los compañeros. También pues esa es parte de la actividad, ¿no? Que tenemos que hacer una aportación. Entonces, yo honestamente sí me siento un poquito perdida con las instrucciones y no quisiera pues ya tener tanto rezago, porque tengo las actividades hechas, pero de manera individual. No las he puesto ahí porque justamente tengo esa duda. Entonces, no sé si ponerlas yo como de manera individual y únicamente participar tanto en mi espacio como en los demás equipos, o me tengo que trabajar en los que ya están puestos ahí y yo ya no sumar otro más. No me queda muy claro. Yo, o sea, tal y como yo lo veo y como yo lo entiendo, es que cada uno tiene que realizar su propia aportación, ¿sí? Y, a su vez, retroalimentar las de los compañeros, ¿no? Y eso genera ese elemento, digamos, cruzado de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues a mí me llamó mucho la atención lo de la ciudad porque es un tema que yo no manejo, yo no domino. Entonces me pareció curioso y interesante al ser una visión muy diferente. Y ahí, por ejemplo, me interesaba saber qué tan bueno había sido el resultado, porque, por ejemplo, también estuve checando lo que hizo Miriam y es mucho más mi área, ¿no? Esto es micro, ¿no? Entonces ahí yo puedo juzgar ese resultado, ¿no? En el sentido de que conozco el área y ves el resultado y dices, ah, está bien. Bueno, todos los resultados son relativamente simples, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco también en ese tema, pero en principio funciona bien y yo creo que cada uno de nosotros puede compartir, oye, esto es lo que yo hice, ¿no? Y aportar a lo que hicieron los compañeros. Entonces eso es lo que también se pide, ¿no? La interacción en equipo, de que nosotros podamos retroalimentar lo que están haciendo los compañeros. Fátima. Sí, hola, buenos días. Sí, justamente eso era lo que te quería preguntar y aclarar. Como bien dicen, las instrucciones son dos partes, ¿no? Publicación inicial del equipo y aportaciones individuales. Entonces, la Ujú. publicación inicial del equipo sería el tema educativo, que sería precisamente en equipo. Ya las aportaciones individuales es lo que haríamos nosotros particularmente. Entonces, sí, también Yo lo tenía esa lo del duda. tema educativo, el tema Ajá, está en que ya estamos en un tema educativo, ¿no? ok. Y entonces no le veo tanta relevancia a que acordemos exactamente un tema específico a tratar, porque ahí podemos tener ese problema Ajá, justamente de cruces respecto de áreas, ¿no? ok. Pero yo creo que sí es interesante ver cómo lo usa una persona en un área, cómo lo usa una persona en otro área, en el Ok, sentido de que estamos hablando de la creación de contenido para la UDA, ¿no? ok. Entonces, Sí, para mí el tema educativo ya es ese, ¿no? O sea, la creación del ujú, contenido para como tal. mi UDA, ¿no? Ah, muy Y bien. lo que Ok, pasa es que las UDAs van a ser bien diferentes, ujú, ¿sí? ok. Muchas gracias. Dafne. Hola, buen día. Mi pregunta, ¿no estuve en la sesión presencial pasada para integrarme a algún equipo o solo así como lo vienen No, ya manejando estás de hacerlo integrada en un equipo. individual y ya? O sea, los Ah, grupos están perfecto, formados. excelente. Entonces tú ya Entonces lo perteneces a un reviso en la grupo. actividad, ¿verdad? Ujú. Ok, muchas gracias. Ok. Luego, moviéndome un poco a la actividad número 3 de las dos personas que habían puesto algo, eh, pues concuerdo perfectamente, o sea, nos va a agilizar muchísimo el trabajo. Hay una generación más rápida, digamos, de contenido y al menos en mi experiencia me ocurre lo mismo que las dos personas que ya contestaron, que es que el contenido es relativamente simple, ¿vale? Y entonces es como generalista, ¿no? Y entonces nos genera un muy buen borrador para empezar a trabajar
pero obviamente requiere todavía de trabajo. Lo que sí es cierto es que nos ahorra un montonal de tiempo. Ahí a veces, y mi experiencia personal me dice que sigue siendo un resultado un poco generalista, si realizamos prompts más complejos, donde le demos un contexto mucho más específico a la IA, nos genera contenidos más ajustados hacia lo que queremos, ¿no? Entonces, a veces escribir prompts de 50, 60 palabras puede ser idóneo, en el sentido de que le generamos mucho contexto y le dices, se trata de una clase de alumnos universitarios de cuarto semestre de tal carrera que ya han cubierto determinadas áreas, ¿no? Y darle más información a la inteligencia artificial para que pueda ajustar el contenido, ¿no? Eso a veces requiere justo de esa ingeniería de prompting, de cómo escribir un prompt eficaz, ¿no? Resulta que los prompts eficaces a veces pueden ser muy largos. Y otra de las cuestiones también es usar varios prompts, ¿no? Entonces yo uso un prompt para generar un primer resultado y luego voy complementando ese prompt con más elementos para ir depurando ese resultado. Mi experiencia personal es que sigue siendo un poco generalista, ¿no? Pero sí conseguimos un resultado mejor. O sea, hacemos un prompt con más contexto, con más ideas que la IA pueda pasar de lo general a lo particular. Aún así, va a quedar un poco simple, ¿no? Y entonces igualmente vamos a tener que trabajar nosotros sobre ese resultado, pero si hacemos un prompting más contextualizado, a veces obtenemos un mejor resultado de la inteligencia artificial, ¿no? Dafne, ¿es otra pregunta o puedes bajar la mano? Ok, gracias. Bueno, luego lo que nos lleva a esta sesión es el tema, digamos, de la ética dentro del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí vamos a ver varios aspectos diferentes. Algunos ya los comentamos en una sesión anterior, ¿no? Entonces, una de las principales preocupaciones que acabe, si checáis dentro de lo que es el material que hay a disposición respecto de ética, una de las problemáticas es el acceso, ¿no? De cómo garantizar que nuestros alumnos puedan tener el mismo acceso a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la respuesta es que no podemos. O sea, garantizar una igualdad de accesos va a resultar imposible en el sentido de que las IAs son versiones gratuitas y versiones de pago, ¿no? Entonces, el acceso a las versiones gratuitas, en cierta manera, la universidad ya provee acceso a Internet. Los alumnos también ya tienen su correo institucional. Su correo institucional tiene incorporado el Gemini, perdón, tiene incorporado el Copilot, que es el que ofrece Microsoft. Entonces, básicamente los alumnos pueden acceder a las inteligencias artificiales, pero pues obviamente no podemos garantizar un acceso a las versiones de paga, ¿no? Entonces, si las versiones de paga ofrecen mejores resultados, no vamos a poder ir más allá de eso. Pero la cuestión es que la universidad ofrece la conexión a Internet, la universidad ofrece el paquete de Microsoft que tiene incorporado Copilot, ¿no? Y entonces, en cierta manera, podemos decir que los alumnos van a tener acceso a las inteligencias artificiales. Y obviamente algunos podrán pagar versiones mejores o tener acceso a otras inteligencias artificiales, otros necesariamente no, no. Entonces, no vamos a poder solucionar perfectamente ese aspecto,
pero sí podemos decir que nuestros alumnos sí tienen acceso a estas herramientas en el caso de que las estemos usando, ¿no? Ahí en lo particular también la cuestión sería y eso depende de cada uno de nosotros, ¿hasta qué nivel vamos a permitir el uso de inteligencias artificiales o no vamos a permitir el uso de inteligencias artificiales? ¿Para qué cosas sí les vamos a decir a los alumnos puedes utilizar la inteligencia artificial y para qué cosas les vamos a decir que no puedes utilizar la inteligencia artificial? ¿No? Y ahí también nos vamos a encontrar con la problemática de la detección del uso de las inteligencias artificiales. Entonces tenemos herramientas de detección para inteligencia artificial que podríamos estar utilizando para revisar por ejemplo, los trabajos escritos que nos escriben los alumnos y que nos entregan en formato digital, pues cómo sé yo si lo estuvo utilizando una inteligencia artificial o no estuvo utilizando una inteligencia artificial. Tenemos esos elementos para intentar checar esos usos de inteligencia artificial y luego pues va a depender de nosotros si se permiten o no se permiten. Yo en adelante. Creo que también uno de los déficits que hemos visto o que he observado cuando se habla del tema de la inteligencia artificial es la falta de gobernanza, ¿no? Que estamos en pañales todavía en el manejo y en el uso de la inteligencia artificial y creo que sería una buena iniciativa establecer como un comité o una comisión encargada de la regulación del uso de la inteligencia artificial dentro de la misma Universidad de Guanajuato, ya sea para revisar artículos, documentos, etcétera. Tampoco quiero que todo se sobreregule, pero sí establecer como ciertas normas o mecanismos para que también los jóvenes sepan hasta dónde pueden hacer uso de la inteligencia artificial, porque la mayor preocupación de la mayoría de los profesores pues es esa falta de criterio o de investigación o de ideas propias que podían surgir dentro de nuestra comunidad estudiantil, ¿no? Ahí en el material está un código de ética para la universidad, pero como comentas, pues sí, esto en realidad nos ha venido muy de nuevo, ¿no? Y ha sido como un boom y siempre vamos, digamos, un poco a la zaga, ¿no? En el sentido de que esto se mueve más rápido de lo que nosotros podemos acotar determinados elementos, ¿no? Ahí hay algunas sugerencias que desde el punto de vista, digamos, del aula se pueden hacer. Y entonces, por ejemplo, determinados elementos que yo exijo a mis alumnos, ahora se los estoy pidiendo entregados a mano. Entonces, ¿me garantiza eso que no utilizan inteligencia artificial? No, no completamente. Pero a veces sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de mapas, les estoy pidiendo que ellos hagan los mapas a mano, ¿no? Y entonces, obviamente, hacer un mapa ahora con inteligencia artificial resulta ser tremendamente sencillo, ¿no? Y le dices a la inteligencia artificial, oye, hazme un mapa de esta manera. Si yo no quiero que usen la inteligencia artificial y quiero que ellos elaboren el mapa, si les pido que el mapa esté hecho a mano, pues casi garantiza que no estén utilizando la inteligencia artificial en ese sentido, ¿no? La problemática para mí viene cuando sí queremos que utilicen la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces sí quiero que a lo mejor utilicen la inteligencia artificial para facilitarles la búsqueda de información. La búsqueda de información muchas veces nos lleva muchísimo tiempo y si te apoyas con una inteligencia artificial puedes reducir el tiempo que se requiere para buscar información, pero luego lo que quiero es que los alumnos lean la información y no le pidan, por ejemplo, un resumen a la inteligencia artificial. Y ahí se me va a complicar un poco el tema, ¿no? De cómo yo puedo checar que el alumno no esté sintetizando la información con el uso de IA en vez de hacer el esfuerzo él de hacer esa síntesis,
¿no? Y ahí, pues sí, nos encontramos con el problema de que la detección va a ser complicada, ¿no? También, obviamente, yo qué sé, si les pedimos un ensayo y nos entregan un ensayo, por ejemplo, en PDF, pues sí hay ahora unos instrumentos que me permiten analizar ese PDF y que me dé un resultado de si está hecho con inteligencia artificial o no, pero pues los instrumentos no son perfectos y además básicamente yo estoy utilizando inteligencia artificial para detectar inteligencia artificial y la misma inteligencia artificial ya nos está ofreciendo la posibilidad de humanizar el texto, ¿no? Entonces, muchas inteligencias artificiales te generan un texto y luego le dices, humanízame el texto para que parezca hecho por una persona humana y la inteligencia artificial te humaniza el texto, dificultando la detección de esos elementos, ¿no? Entonces ahí estamos inmersos en una problemática respecto de esta capacidad de detección de la inteligencia artificial y cuál es el uso que los alumnos hacen de esa inteligencia artificial. Entonces, en cierta manera, una cosa que podemos intentar es educar a los alumnos respecto de un uso correcto de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí también entras en problemáticas, en el sentido de que, bueno, les estoy explicando cómo utilizar la inteligencia artificial, entonces también van a saber cómo utilizarla de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que debería ser del propio interés de los alumnos adherirse, en cierta manera, a esos códigos de ética, ¿no? Y puede ser buena idea en nuestro inicio de curso, cuando damos los criterios de evaluación, darles también un código de ética a los alumnos que firmen, comprometiéndose a determinados usos en eso y que si se detecta que no se usan, pues tenemos honor y justicia para tomar actividades en el sentido de, mira, tú firmaste estos compromisos de ética, no los cumpliste, tiene que haber un castigo. Y pues luego dependerá obviamente de la institución cómo funcionará al respecto. Sí, bueno, Sí, gracias. uno de los aspectos que a mí me parece bastante importante también está mencionado en los materiales que tenéis, es que las inteligencias artificiales tienen sesgos, ¿no? Entonces, las inteligencias artificiales muchas veces se entrenan con texto que existe en Internet y, en general, dado que nosotros como personas estamos sesgados, lo que generamos también en Internet está sesgado, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial no tiene una conciencia real, ¿no? Y entonces toma, por ejemplo, información y puede interpretar esa información con el sesgo que resulta que existe en esa misma información, ¿no? Entonces, siempre que estemos trabajando con las inteligencias artificiales, el resultado vamos a tener que checarlo bien, ¿no? Entonces, necesita de supervisión humana el resultado generado por las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos simplifica la vida porque genera muy rápido una serie de contenidos, una serie de textos, etcétera. Vamos a tener que revisar esos textos. Y eso es importante también desde el punto de vista del alumno, en el sentido de que si el alumno utiliza la inteligencia artificial para un determinado tipo de análisis y debido a los sesgos que existen en la información, la inteligencia artificial reproduce alguno de esos sesgos, el alumno debería ser capaz de detectar esos sesgos. Tenemos que advertir al alumno
de esa existencia de sesgos, ¿no? Si bien es cierto que las inteligencias artificiales se están actualizando constantemente y que al haberse detectado estos sesgos se han mejorado las inteligencias artificiales para que se minimicen esos sesgos, puede que todavía persistan y que tengamos que revisar ese material respecto de los sesgos que la inteligencia artificial puede generar. Bien, más cuestiones. Una que... Adelante, Fátima. ¿A tu micrófono? ¿Cuál sería? Sí, perdón, ¿cuál sería un ejemplo de sesgo? Fíjate, mira, son sesgos reales. Ujú, Si nos vamos, por ejemplo, a ver salarios, ujú. en la vida real todavía persisten diferencias salariales entre hombres y mujeres. Es Ajá, real, esto es real. Entonces, sí. la inteligencia artificial, si agarra esos datos, lo que va a entender es que las mujeres cobran menos que los hombres, pero no lo va a entender como un sesgo que existe en la sociedad. Lo que me va a decir es que a lo mejor las mujeres son menos productivas. Ah, ok. ¿Por qué? Porque él no tiene la misma conciencia que nosotros tenemos. Entonces, como resulta que existen sesgos reales en las bases de datos existentes, en las Sí, cuales el sesgo salarial entre hombres y mujeres es real, o sea, ahí está, sí. él lo puede interpretar de una manera. También, Ah, si le pides que te genere una imagen con estudiantes mexicanos, ujú. no te digo que vaya a hacer esto, pero es capaz que te genere una imagen con un estereotipo de mexicano con sombrerito y bigotes. Ah, ok, ya. O sea, ¿por qué? Porque se va a internet y Ujú, ve una estereotipación de lo que es un mexicano y la sí, traslada a la imagen que tú le has pedido de estudiantes mexicanos. Entonces él mm, como que no entiende, o sea, de hecho no entiende, o sea, lo que hace es interpretar toda una serie de cosas. Y entonces a lo mejor se va a internet y dice, oye, ¿cómo se ve un mexicano? Y le sale ujú, a lo sí. mejor un mexicano muy estereotipado y genera una imagen estereotipada de un mexicano. Pero el sesgo sería en interpretación. Bueno, en lo que él entiende, en lo que la inteligencia artificial entiende respecto de qué es lo que está alimentando esa IA. Las IAs hay que entrenarlas. Sí. Entonces la IA accede a un catálogo de información real, normalmente de Internet, y lo interpreta y construye su mapa de palabras, de conceptos y demás de acuerdo con eso que jala de Internet. Sí, Entonces, si lo que jala de Internet estará sesgado, sí, la IA estará sesgado. Entonces, sesgo. por ejemplo, hay una IA que se alimenta con los tweets de X, ¿no? De lo que ahora llamamos X. Y X Ajá, está ahora mismo fuertemente politizado, sesgado, polarizado. El resultado es que el entrenamiento de la IA puede que jale esos mismos sesgos. ok. Sí, Gonzalo. gracias. Sí, gracias, Larry. Nada más, sumando a lo que ustedes comentan, que se me hace muy, muy interesante, creo que el tema del sesgo con inteligencia artificial viene incluso desde la inteligencia humana. No, Y se viene de puede ahí tratar desde la principalmente. inteligencia humana. La forma en cómo tú le preguntas a la inteligencia artificial ya puede estar sesgada en la misma pregunta. Entonces, yo le puedo decir a la inteligencia artificial que el mejor equipo de fútbol en México es el América, y en base a esa información previa me va a generar una forma de contextualizar la información de manera diferente, que si yo le digo que es el peor equipo. ¿Sí? Entonces, algo tan sencillo como esto podría llevarse a temas mucho más complejos, y creo que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en cómo le preguntamos a la inteligencia artificial para obtener el mejor resultado posible, y que la inteligencia humana no sea la primera en sesgar la respuesta que nos pueda dar una inteligencia artificial, ¿no? Es mi punto de vista nada más. No, muchas gracias. Es muy cierto, es muy cierto, porque además la inteligencia artificial aprende de mi interacción con la inteligencia. O sea, el chat aprende según le voy preguntando cosas y va generando una respuesta en función de eso. Entonces, si yo, a través de mi interacción
con la inteligencia la estoy sesgando, él, o sea, automáticamente se va a sesgar. ¿Por qué? Porque me genera un perfil de usuario en el que voy a buscar las respuestas que crea adecuadas a mi interacción con la inteligencia artificial. Entonces, si mi interacción ya viene sesgada, yo voy a sesgar la inteligencia artificial. Gracias, sí, gracias. Pasando a un tema así como completamente diferente que sacó Eva en su momento, tenemos una problemática respecto de qué representa la inteligencia artificial respecto del uso de recursos. Entonces, la inteligencia artificial es gratis en el sentido de que no nos está costando dinero, a no ser que tengamos la versión de paga, obviamente, pero todo esto cuesta recursos. En algún sitio hay unos servidores enormes que utilizan recurso para su funcionamiento. Entonces, había comentado con Eva en la primera sesión que en Oregon, en un sitio que se llama Dalles, que es una zona agrícola, hay unos servidores de Google que resulta que usan una cantidad de agua tremendamente importante para su funcionamiento. Entonces, esto es una nota de prensa, ¿no? Que Google y Amazon usan una cantidad masiva de agua en una determinada zona, ¿no? Entonces, según este medidor, que es SensorX, puede ser que un data center esté usando entre 3 a 5 millones de galones de agua por día, ¿no? Y un estudio de Virginia Tech muestra que los data centers, o sea, estos grandes servidores, están entre los 10 mayores consumidores de agua respecto del consumo de industria, utilizando 513 millones cúbicos de metros de agua en el 2018. Y obviamente estos usos, en el 2018 no estábamos utilizando estos elementos al mismo nivel que nosotros estábamos utilizando esto, ¿no? Entonces, en una comunidad agraria, como resulta que es Dalles, en Oregón, pues los usos alternos del agua son relevantes. Y entonces, si estamos utilizando un montonal de agua para enfriar los servidores, tienes menos agua disponible para la actividad agrícola, ¿no? Y de ahí empieza, si quieres, toda una problemática de dónde localizar esto. Entonces, por ejemplo, hay ideas ahora, ¿no?, de llevar los servidores, por ejemplo, al norte de Canadá, ¿no? Y entonces que el frío que hay en esas zonas los enfríe. Vi alguna noticia de que China había metido algunos de esos servidores bajo el mar, ¿no? Y entonces, básicamente, que los tienen ahí, ¿no? Pero la cuestión ahí es que hay un recurso que es el agua, que en función de dónde estemos localizando los servidores, pues puede causar impactos en otras áreas, ¿no? También me parece bastante relevante el tema de la electricidad. Entonces, la inteligencia artificial pues usa bastante energía, ¿no? Entonces, la IA es un organismo en Estados Unidos para el consumo de energía y básicamente para el 2024, donde se está utilizando la energía que usan los centros de datos, ¿no? No es los servidores, que es lo que está en azulito, es lo que está generando el mayor consumo de energía, ¿no? Seguido de el enfriamiento. Entonces, el enfriamiento usa agua, pero también usa energía. O sea, necesitamos energía para estar bombeando el agua y enfriar esos sistemas, ¿no? Y luego, en menor medida, son otras infraestructuras que se vinculan. Y luego vendría lo que es almacenamiento, o sea, el almacenamiento de toda esta información,
y el uso de redes, ¿no? Y la cuestión es que lo que están consumiendo ahora mismo son 415 teravatios por hora, que es como un 1,5 de la energía global, ¿no? Y esta es la parte que nos preocuparía, que está creciendo un 12% por año, ¿no? Y entonces no sé, eso, ¿verdad? Un momento. Que el consumo energético, ¿no?, que estamos utilizando en la inteligencia artificial también es importante. Y la cuestión es que la energía normalmente la estamos generando mayormente, no completamente. Tenemos energías renovables, pero las energías renovables representan un porcentaje bajo de la energía total, ¿no? Entonces, mucha de la energía la estamos siguiendo produciendo pues, a base de uso de combustibles fósiles o usos de otros combustibles que obviamente generan gases de efecto invernadero y todo eso, ¿no? Entonces, creo que sí es algo a considerar, ¿no? ¿Cuál es el coste en recursos de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no nos va a tocar de manera directa. ¿Por qué? Porque no pagamos, es gratis, ¿no? Ahora, ¿por qué es gratis? ¿Cómo es que no las dan gratis? Entonces, una de las cosas que es más o menos cierta es que cuando nos ofrecen algo gratis es que el producto somos nosotros, ¿no? Y entonces nos dan redes gratis, tipo Facebook y demás, porque luego nos van a poner anuncios y luego van a estar extrayendo información de nosotros como usuarios, que es útil, por ejemplo, para hacer anuncios más precisos respecto de mi perfil de consumidor, por ejemplo, ¿no? O el uso de la información agregada para vendérsela a las empresas respecto de qué tipo de producto o qué tipo de elemento es conveniente introducir en el mercado. O a los políticos respecto de qué tipo de discurso se tiene que generar en un determinado lugar para conseguir más votos, ¿no? Entonces, toda esta información, todo este Big Data, que ahora mismo es uno de los grandes issues en el funcionamiento global, estamos generando una cantidad de información que es útil, que sirve, ¿no? Una de las cosas que podéis ver, como por ejemplo los periódicos, ahora mismo, si no aceptas las cookies, tienes que ser suscriptor, ¿no? Entonces resulta que las cookies tienen suficiente valor para los periódicos como para regalarte una suscripción, ¿no? Entonces, si tú me das cookies y yo me alimento de tu información, te dejo leer el periódico de gratis. Pero si no me das las cookies, me tienes que pagar la suscripción. Entonces, el propio periódico te está dando una valoración de qué tanto vale tu información de usuario para las otras empresas que utilizan luego esa información, a las que el periódico les puede, por ejemplo, luego conseguir mejores anuncios, ¿no? Etcétera. Entonces, a la inteligencia artificial, nosotros le estamos alimentando a la inteligencia artificial un montón de información, ¿no? Y eso es útil. Eso es útil para esas empresas para tener un mejor conocimiento del consumidor, de la población, ¿no? De nuestras intenciones respecto de muchas cosas, ¿no? Y entonces, si nosotros utilizamos la inteligencia artificial de manera individual, pues tenemos ese riesgo, lo aceptamos, no hay ningún problema. Pero sí podemos entrar en problemáticas respecto de privacidad de datos cuando le compartimos a la inteligencia artificial en los datos de mis alumnos. Y entonces le meto, mira, fíjate, estos son mis alumnos y estos son todos sus trabajos. No, ¡pam! Podemos entrar en una problemática respecto de cuál es la defensa que yo debería estar haciendo de la privacidad de la información de mis alumnos. Porque le estoy dando información a la inteligencia artificial de quiénes son mis alumnos y qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces ahí hay algunos elementos que uno puede hacer, como por ejemplo borrar los nombres, ¿no? O sea, hacer los alumnos anónimos,
utilizar a lo mejor una codificación numérica para saber quién es cada alumno, etcétera, ¿no? Pero creo que sí es un elemento a considerar, el elemento de que la información que le estamos dando a la inteligencia artificial, en cierta manera, pasa a ser propiedad de esos centros de datos. ¿Sí? Entonces, hay que ir con cuidado respecto de esos elementos. Entonces, creo que ya lo dije en algún momento, nosotros, por ejemplo, podemos subir documentos a la inteligencia artificial para que haga diversas cosas. La cuestión sería procurar que dichos documentos pues, no impliquen problemáticas de información confidencial, ¿no? Y entonces, mira, este es mi texto, lo hice yo, no hay ningún problema. Estos son textos de acceso público. Da igual, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial ya tiene acceso a esos elementos a través de Internet. Pero si yo le subo información privada a la inteligencia artificial, esa información privada queda luego almacenada en algún lugar para el acceso por parte de, por ejemplo, incluso el entrenamiento de la inteligencia artificial. O sea, el mismo entrenamiento de la inteligencia artificial está utilizando aquellos elementos que nosotros le subimos a la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, tener ciertas precauciones y cierto cuidado con qué estamos compartiendo con la inteligencia artificial. ¿Sí? Compete en cierta manera a nuestros alumnos, no es algo que nos competa de manera directa, pero los usos, digamos, poco éticos de la inteligencia artificial, donde ya se han registrado casos, ¿no? Y entonces hay casos en que unos alumnos en una escuela en España utilizaron fotos de sus compañeras de clase para insertarlas en elementos pornográficos, ¿no? Y estuvieron ahí pues generando obviamente una problemática enorme. Algunos de ellos tengo entendido que terminaron en prisión, pero básicamente se puede utilizar la inteligencia artificial de manera poco ética. Le están poniendo filtros a la inteligencia artificial para evitar esto, ¿no? Sin embargo, existen técnicas para evitar esos filtros que se ponen en las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, no voy a entrar a mucho detalle, pero hay técnicas de prompting que te permiten saltarte las restricciones que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no es para dar cátedra respecto de esto, porque no tengo ni idea personalmente de cómo funciona, pero sí sería importante, en cierta manera, hablar con los alumnos de cuáles son los usos adecuados que hay que darle a la inteligencia artificial. Jesús. Sí, lo que comentas ahorita de estos filtros que tiene la inteligencia, estábamos organizando un concurso en el Departamento de Arquitectura de disfraces y estábamos apoyándonos de la inteligencia precisamente para el diseño del cartel. Entonces le pedíamos en uno de estos ejemplos que nos hiciera una imagen de un plano arquitectónico sangriento, con manchas de sangre y que fuera así como tenebroso, y inmediatamente nos salió un mensaje que no puede producir imágenes violentas ni de este tipo. Entonces se lo replantamos de otra manera, ¿sí? Un plano sucio, desgastado, deteriorado, y nos salió el mismo resultado. Sí. O sea, hay maneras digamos, intentar circunvalar esos elementos, ¿no? Entonces ahí es el tema, ¿no? En este caso, por ejemplo, no le veo tanto problema ético porque incluso seguramente sería algo que estabais vinculando ahora con Día de Muertos, con Halloween, ¿no? Así es. Pero hay otros usos que realmente sí son éticamente cuestionables, que deberíamos intentar que nuestros alumnos pues, no se nos vayan por ese lado, ¿no? También luego respecto de nuestro propio uso de la inteligencia artificial como investigadores y como docentes,
es importante que, bueno, es una herramienta útil, pero sí llega a unos niveles que son complejos y que tenemos que procurar evitar, ¿no? Entonces, esto es de una página, y ahora no recuerdo qué universidad, pero es From Basics to Ethics, Navigating Generative AI as Students, pero también aplica un poco a lo que es nosotros como investigadores. Y lo que preguntan aquí es si la inteligencia artificial es simplemente una calculadora o es un editor de texto o exactamente qué es, ¿no? Entonces hay unos elementos en los cuales creo que la inteligencia artificial es tremendamente útil y su uso es ético y es adecuado, que es utilizarlo justamente como una herramienta para simplificarnos la vida, que básicamente viene a ser como si lo usáramos como una calculadora o si lo usáramos como un editor de texto, ¿no? Entonces, básicamente, la IA es un asistente que nos sirve para simplificar muchos trabajos y no tener que perder tiempo en cosas que sabemos hacer, pero si las hace la inteligencia artificial nos ahorramos todo ese elemento, ¿no? Entonces ahorran mucho tiempo, ¿no? Y nos permiten centrarnos en cosas que a lo mejor son más relevantes que, yo qué sé, elaborar las instrucciones de una determinada actividad, ¿no? Que nos puede llevar bastante tiempo, ¿no? El tema es que las inteligencias artificiales sí tienen unos niveles de autonomía que no son comparables a un editor de texto o a una calculadora. Entonces, la calculadora yo le estoy diciendo qué operaciones tiene que hacer. La IA es un nivel superior en ese sentido, ¿no? De forma que le puedo pedir cosas relativamente complejas con un prompt relativamente sencillo y me va a resultar en resultados que son muy interesantes, ¿no? Hace cuestiones, digamos, relativamente complejas. Yo le puedo preguntar, oye, proporcióname temas de interés para una discusión en clase, ¿no? Y te va a encontrar esos temas de interés y entonces yo ya no estoy pensando, yo pienso menos en lo que necesito hacer porque, en cierta manera, la inteligencia artificial me está generando unos resultados preseleccionados de otros cursos, de gente que está haciendo cuestiones similares a las mías, de lo que puede encontrar dentro de esas bases de datos que tiene, y yo me ahorro, si quieres, un proceso de brainstorming, ¿no? De generación de ideas y ahorro tiempo también, ¿no? La cuestión es hasta qué punto nosotros deberíamos estar utilizando esos elementos y también nuestros alumnos, hasta qué punto deberían estar utilizando esos elementos, ¿no? Entonces, si yo a un alumno le doy una instrucción poco precisa como, generame un ensayo sobre un tema geopolítico de actualidad, el alumno, en vez de pensar él en un tema geopolítico de actualidad, se me puede ir a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a hacer un muy buen trabajo respecto de cuáles sean estos temas, ¿no? Y entonces a lo mejor yo estoy perdiendo algo que yo querría que el alumno esté haciendo, ¿no? Ahora, imagínatelo desde el punto de vista de investigador y le dices, quiero escribir un paper sobre algún tema que sea muy interesante y que por lo tanto a lo mejor sea más fácil de publicar, ¿no? Y le pido a la IA que me diga cuáles son temas de investigación que ahora mismo son hot topics y que conviene a lo mejor publicar algo en ese tema. ¿Hasta qué punto estoy yo como investigador entonces generando nuevas ideas? Si yo lo que estoy haciendo es pedir que lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí entramos en que sería un poco este gráfico.
Entonces, si yo uso la IA como un editor de texto, por ejemplo, y en el sentido, mira, yo estoy haciendo el texto, pero pues no soy súper bueno escribiendo, o un editor me puede hacer ese texto que yo he generado, pues muchísimo más fácil de leer, menos confuso, no darle tantas vueltas a las cosas como a veces le damos los humanos, que repetimos el mismo concepto en varios puntos, ¿no? Y entonces mi trabajo, que sigue siendo mi trabajo, siguen siendo mis ideas, queda envuelto de mejor manera, queda presentado de mejor manera. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial? Está siendo un muy buen editor de texto. Imagínate que tengo que presentar el artículo en inglés y yo no soy muy bueno en inglés. Bueno, escribo el artículo en español y la inteligencia artificial me traduce el texto al inglés. Bueno, está siendo una herramienta que me permite mejorar mi presentación de un trabajo en un idioma que yo no domino del todo, ¿no? A otro nivel tendríamos un asistente creativo en el sentido de que yo puedo aprovechar esta inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer procesos de búsqueda que son muy tediosos y decirle, oye, búscame los papers más recientes de esta temática y la inteligencia artificial me va a generar un resultado en mucho menos tiempo del que yo estaría utilizando y me permite a lo mejor centrarme más en lo que es mi aportación y ahorrar tiempo a la hora de poner, por ejemplo, toda la introducción donde tengo que meter todos los trabajos que se vinculan con el mío. Miguel. Sí, perdón, doctor. Es que ahora que estabas dando los ejemplos, justo me surgió la duda. En esto que decías de traducir un documento que estamos trabajando para una revista, para publicarla y ponerla en inglés. Un colega, teníamos una situación semejante y un colega me decía, ¿sabes qué? Yo no confío en un texto que no hemos publicado, ponérselo a la IA, en este caso era ChatGPT. Y decía, porque me preocupa que esto que es inédito vaya a quedar en alguna memoria y que entonces vaya a perder originalidad. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es probable? ¿Lo haríamos? Lo primero, va a quedar guardado en una memoria. Segurísimo. Pero sí, ChatGPT no se dedica a copiar tu trabajo. Entonces, ahí también depende. O sea, si tú lo que tienes es un trabajo inédito que vas a publicar dentro de mucho tiempo, no te lo recomendaría. ¿Por qué? Porque van a utilizar ese elemento dentro de lo que es el entrenamiento de las inteligencias artificiales. ¿Sí? Entonces, si una persona que trabaja el mismo área que trabajas tú le dice al ChatGPT, oye, genérame una idea respecto de un trabajo, respecto de este área, puede que le devuelva tu idea. ¿No? Yeah. ¿Por qué? Porque está en el acervo de información que está utilizando la inteligencia artificial. Ahora, si tú dices, yo esto lo necesito traducir para mandarlo a publicar, entonces tú lo traduces, lo mandas a publicar y obviamente el proceso de publicación se tarda un tiempito, pero no se tardará tanto tiempo como para que la idea se filtre. Y luego, una vez que tú lo mandas a publicar, en cierta manera, queda un registro de que ese trabajo ya es tuyo. O sea, porque tú tienes un proceso en el cual tú puedes demostrar, oiga, es que este artículo yo lo generé en tal fecha, lo mandé a publicar y ya está en ese proceso de publicación. Y una vez que se publique, ya es del acervo público. Claro. Entonces, que te fusile luego la IA la idea, ya da igual. ¿Por qué?
porque en realidad ya lo publicaste y ya está en el acervo público. Y eso quiere decir que cualquiera se puede fusilar tu idea, pero tú podrás decir, yo lo publiqué antes. Claro, ¿Sí? sí. Entonces Sí, ahí lo primero es, sí, el documento va a quedar guardado en alguna memoria y va a estar a disposición de la empresa que controla la inteligencia artificial. Ese texto será utilizado, quizá no, ahí depende, para el entrenamiento de la inteligencia artificial cuando hacen los procesos de actualización, ¿no? Entonces ahí depende de los tiempos. Entonces, algo inédito que tú quieres todavía guardar en un cajón y no estás listo para publicar, no lo mandaría. Algo que dices, esto yo ya lo voy a publicar, lo que necesito es que se me depure el texto, que se me traduzca, tal. Al generar el proceso de publicación una salvaguarda respecto de la originalidad de la idea, no me preocuparía tanto. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Justo, perdón, déjame aprovechar que me diste el uso de la voz para hacerte otra pregunta también. Eh, en la tarea de la unidad eh, anterior, de la unidad 2, Ujú. yo traté de hacer un mapa geográfico con Copilot y estaba yo pues intentando que me dijera qué países permiten la doble nacionalidad y no me lo generó. Me generó una infografía, algo así. Entonces yo me quedó la duda. ¿Qué inteligencia artificial sí puede generar un mapa geográfico? Pensé yo que quizás se trata de herramientas más específicas, de Ujú. herramientas con más potencia, pero bueno, me queda claro que Copilot no lo puede hacer. Ahí, bueno, si vuelves hacia atrás en los contenidos que ahí hay una selección de algunas, de hecho van saliendo cada vez más inteligencias artificiales. Y entonces, por ejemplo, ahora mismo ChatGPT ya no te genera imágenes, te tienes que ir a DALL-E. Entonces, dentro del ChatGPT está DALL-E. Entonces, si quieres generar imágenes, te vas a DALL-E. Ahora, DALL-E es para generar imágenes así tipo cuadro y esas famosas imágenes Ghibli que salieron. Nunca he intentado hacer un mapa con DALL-E, ¿no? Pero sí hay software específicos para mapas que tienen inteligencia artificial incorporada, ¿no? Y entonces, no sé si te has dado cuenta que el Excel ya genera mapas, Sí, sí, pero ¿no? muy básicos. A Sí, veces, muy básicos. sí. Pero tú agarras algún elemento de estos que venga con su inteligencia artificial incorporada y te facilita esos procesos. Entonces, ahí dentro de las actividades que hay, por ejemplo, ahora mismo Canva incorpora inteligencia artificial. PowerPoint te puede incorporar el Copilot. Yo al Sí, sí, sí. PowerPoint le incorporé incluso el ChatGPT, ¿no? Y entonces lo que hace es que lo pones, la inteligencia artificial, en un contexto ya más definido, que es hacer presentaciones, ¿no? Y entonces, dentro del Canva, le dices a la inteligencia artificial que te genere una presentación en Canva y te va a hacer una gran parte del trabajo. Que si le pides a la inteligencia artificial, hazme una presentación, no te va a generar el mismo resultado. Entonces, la cuestión ahora es que estamos combinando la inteligencia artificial con paquetes de software existentes, ¿no? Y te combina el PowerPoint con inteligencia artificial, combina el Canva con inteligencia artificial. Para la creación de mapas, no sé si GIS ya incorpora inteligencia artificial y que tengas un GIS y que el GIS tenga su herramienta de inteligencia artificial. Mi móvil tiene, perdón, mi móvil tiene inteligencia artificial para edición de fotos. Entonces, en mi móvil le abres así un tal y le dices, ¿qué quieres? Está limitada, ¿eh? No hace así tal. Pero la capacidad que tiene para eliminar gente de fotos es increíble. O sea, tú te sacas una foto y está toda la gente ahí al fondo y le dices, elimíname a la gente del fondo, ¡pum! Te elimina a la gente y te deja ahí la arquitectura
Limpio. tal y como está, o sea, como que tú no ves la diferencia y elimina a las personas. Entonces ahora ya podemos sacarnos fotos en sitios y eliminar ahí a todos los que no queremos, ¿no? Entonces ese tema de que la inteligencia artificial se está incorporando en paquetes de software, la cuestión sería encontrar uno que genere mapas que ya tenga incorporada la inteligencia artificial. Fíjate que perdone, y me das un tip muy bueno, porque sí, lo que yo intuyo es que, bueno, todo esto tiene pues una finalidad comercial, ¿no? O sea, a final de cuentas es, como tú lo dijiste, quien pueda pagar, pues tendrá mayor calidad de información, mayor calidad de producción en cuanto a productos digitales. Y lo que yo estoy pensando es en el Google Earth. ¿Te acuerdas de esta aplicación que Sí, se volvió muy popular al principio? Seguramente este Google Earth con la inteligencia artificial de Google, pues podrá a lo mejor hacer esta facilidad de generarte un mapa. Entonces, sí, lo voy a probar. Gracias por el tip. ok. Márquez Campuzano, ¿es Yolanda? Sí, soy Yolanda, perdón, ya luego voy a cambiar mi nombre. Justamente ahorita abonando un poquito al comentario que acaban de hacer respecto a los mapas, yo aquí en donde trabajo, pues también trabajamos con mapas y uno de mis compañeros ahorita está pagando pues ChatGPT y él pudo construir desde ahí todo un mapa de la ciudad de León. Entonces, no sé cómo lo desarrolló, pero es un mapa interactivo desarrollado desde ahí. Entonces, sí tiene ese alcance también esa plataforma de IA. La verdad es que estaba súper interesante porque le puso información, pues ya muy particular, digo, haciendo uso de información pública, pues logró ese diseño que claro se va a quedar parado en el tiempo, ¿verdad? Porque está actualizado hasta el día en que lo hizo él. Entonces, pues la verdad es que la herramienta, sabiéndola utilizar, digo, este compañero mío como que está muy obsesionado ahorita con el chat GPT, que está haciendo unas cosas, la verdad, increíbles. Y bueno, pero pues aquí ya queda muy sujeto a pues, el tema pues, del uso y manejo de la información. Entonces, y ahorita de los mapas mentales, acaba de entrar una compañera aquí con nosotros, una chica recién egresada de la UG. Entonces, justamente ayer le estaba platicando de que estaba en este curso y de lo que nos estaban hablando. Entonces, la chica me mostró un montón también de otras que son como plataformas donde se pueden hacer mapas mentales con la IA. Entonces, me hizo un ejemplo ayer rapidísimo y ya hay unas donde te hace el mapa mental, te da hasta como 50 opciones. Tú nada más le metes la información, metes el texto y ya te elabora todo el mapa mental interactivo con imágenes, colores, fuentes, Entonces, no sé cuáles, porque ahora que estuve yo leyendo el material, también son muchas, no me las sé de memoria. Entonces, no sé si esas las mencionamos aquí en los documentos que tenemos en el curso o ella se sabe otras. Entonces, ella como estudiante, pues recién egresada, pues ya me estuvo enseñando cómo hacían ellos las presentaciones en la escuela. Y la verdad, pues es que sí híjole, yo que tengo mis presentaciones en PowerPoint, pues me sentí súper obsoleta y totalmente fuera de lugar, porque esas presentaciones de ellos ya son muy atractivas, a comparación, digo, de la mía, y pues la verdad es que creo que hay mucho por explorar y no nada más quedarnos con el material que tenemos aquí, No. porque están súper interesantes, pero a mí sí me sigue dando temor no sé, en el contenido de este tercer módulo, justamente lo que comentaba no sé, en el ejercicio de subir un texto, de copiar el URL o poner el PDF y que de ahí nos haga una presentación. A mí sí me da miedo pues todavía poner la información así tan abierta, porque también pues sigue estando ligado a nuestras cuentas personales
y la verdad es que a mí sí se me hace muy riesgoso. Como digo, el riesgo no es así muy alto, pero sí es el tema de que sí es información confidencial, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que comentaba Miguel, ¿no? Un trabajo inédito, ¿no? Entonces, si queda ahí durante mucho tiempo, pues sí podría darse el caso de que se filtre la idea principal, que es una idea, digamos, inédita, ¿no? Y obviamente nuestros datos personales, ¿no? Entonces evitar que nuestros datos personales quedaran en esos documentos, ¿no? Pero, por ejemplo, contenido de una UDA, no, yo no le veo mucho problema, ¿no? Estamos hablando de UDAs como muy genéricas, donde mucho de esto en sí ya es público, ¿no? Y no genera tanto problema, ¿no? Entonces también generar un mapa mental para yo utilizar con mis alumnos pues no es una información muy sensible, ¿no? Porque además muchas veces el mapa mental lo que contiene es información que ya está disponible en libros, ya está disponible en páginas web, ¿no? Entonces ya es información pública en ese sentido. Lo que sí es cierto es que esto se está moviendo muy deprisa. Entonces también nos están saliendo nuevas inteligencias artificiales, todo el mundo se está subiendo a este tren y como economista, una cosa que me preocupa a mí es que estemos generando una burbuja, que haya una burbuja ahora mismo, ¿no? De inteligencias artificiales que luego en algún momento vaya a pinchar, ¿no? Y luego, pues obviamente sobrevivirán las inteligencias artificiales, pero a lo mejor ahora tenemos una proliferación de inteligencias artificiales que a lo mejor no es sostenible porque mucha gente le está invirtiendo a inteligencias artificiales y a ver qué tan redituable luego resulta ser este elemento. Pero sí, estamos quedándonos atrás. Entonces, este curso tiene una información que ya quedó obsoleta en cierta manera. ¿Por qué? Porque ya han salido nuevas inteligencias artificiales, ya han salido más elementos y ya han salido nuevas aplicaciones, ¿no? Y el tema del mapa también es importante. Si es la versión de paga tiene más capacidad y una de las cosas que están haciendo justamente es eso, jugarle con qué te doy de gratis, qué doy en la de paga para que te pases a la versión de paga porque genera mejores resultados, ¿no? Entonces ahí cuando tenemos la versión de paga hace cosas que no hacen las versiones gratuitas. Fátima. Ya, gracias. Hablando de esa parte de las aplicaciones, bueno, y de la inteligencia, sí hay ya bastantes. Por ejemplo, yo estaba viendo que hay una en la cual si un profesor está como dictando o haciendo alguna presentación, ya como que se graba y te da todo el texto, ¿no? También te puede sacar los resúmenes, entonces ya hay pues demasiadas aplicaciones para de la inteligencia y a lo mejor nos pueden sobrepasar en algún momento. No sé. Bueno, no sé si sobrepasar, pero realmente sí se está moviendo muy rápido, salen nuevos usos, salen nuevas capacidades. En un curso que tomé recientemente de inteligencia artificial, vimos que le podías decir a la inteligencia artificial que básicamente te generara un TED Talk, ¿no? Y le decías, oye, haz un video hablando de este tema, ¿no? Y la inteligencia artificial te genera un video donde sale una voz muy natural, si le notas un poquito el tema de que es una voz artificial, pero es mucho más natural de estas que tenemos de algunos vídeos de YouTube, que se oye una voz así muy computerizada y tal. No, ahora ya tenemos voces que suenan muy naturales. Y esto va a ocurrir, por ejemplo, en los bancos. En los bancos van a meter ahora inteligencia artificial para la asistencia al cliente, ¿no? Y entonces tú parecerá que estás hablando con una persona, pero en realidad te estás hablando con una inteligencia artificial. Ya el WhatsApp lo tiene, el WhatsApp ya no tienes que escribirle. Al WhatsApp ya le puedes dictar y te escribe los mensajes, ¿no? Ahora mismo alguien está sacando un script de esto, Redmi AI, ¿no? Y entonces ahí yo estoy dando la charla y hay una inteligencia artificial que está transformando esto en texto, ¿no? Entonces todo eso es muy real, vamos a tener ahí, y la cuestión es intentar movernos con esto, ¿no? Intentar estar al día respecto de qué es lo que está ocurriendo y
elegir qué quiero incorporar, qué no quiero incorporar, qué sí, qué no, y dónde ponemos nosotros esa línea para nosotros mismos y también para nuestros alumnos. ¿Dónde es que esto se puede utilizar y hasta dónde es que podemos llegar? ¿No? Entonces voy a volver a la presentación, que es este tema de cuando pasamos, y ya aquí en la área gris es cuando la IA es mi coautor, ¿no? ¿Qué quiere decir coautor? Pues resulta que la IA hizo una gran parte del trabajo en el sentido de la idea, a lo mejor ya no es completamente mía, sino que la idea ya me vino con la inteligencia artificial. ¿El análisis de datos? No, el análisis no lo hice yo, lo hizo la inteligencia artificial. Le metí los datos a la inteligencia artificial y le dije, oye, interprétame estos datos, y la inteligencia artificial me genera una interpretación de los datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi aportación? ¿Cuál es la aportación de la inteligencia artificial? ¿No? Y aquí ya llegamos a niveles que están más difíciles de llegar hoy buen día, pero que ya nos estamos acercando a esto. Que es que la IA haga investigación por su cuenta. Y le digas tú a la IA, oye, investígame este tema, ¿no? Y que la IA te saque toda una serie de elementos, ¿no? De investigación y ya básicamente el último nivel es cuando ya básicamente la inteligencia artificial directamente es un académico autónomo, ¿no? Entonces, hoy buen día esos últimos niveles no los estamos alcanzando plenamente, pero sí ya empiezan a tener las inteligencias artificiales capacidades de autonomía como para intentar moverse ya dentro de ese aspecto, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos inteligencias artificiales que están generando un análisis de datos casi autónomo, ¿no? En el sentido de que le dices a la inteligencia artificial, y esto lo hacen instituciones, de, oye, aliméntate de esta base de datos y avísame de si hay problemas, ¿no? Entonces, tenemos ahora ciertos elementos, por ejemplo, estos famosos semáforos que se generan, ¿no? Pero, digamos, de manera mucho más compleja, en el que la inteligencia artificial está siendo alimentada por un montón de datos y te está generando de, mira, esto es una situación anómala, ¿no? Pues te voy a investigar esto y ya te da un resultado, ¿no? Pues ocurrió esto y las posibles causas son estas y así, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es entonces mi aportación ahí como investigador? Pues queda ya en duda, ¿no? Y ahí es donde estamos en una área que yo encuentro éticamente discutible, ¿no? Porque entonces yo no estoy investigando, estoy investigando la inteligencia artificial. Y es lo mismo que ocurre con nuestros alumnos. O sea, si nuestros alumnos, en vez de hacer ellos el trabajo se lo está haciendo la inteligencia artificial, y yo lo único que hice es el prompt, le dije, oye, hazme un ensayo de 25 palabras, perdón, de 25 cuartillas con no sé cuántas palabras sobre esta temática, tratando estos aspectos, y la IA me genera el resultado. ¿Cuál es mi aportación del alumno? ¿Qué aprendió el alumno con eso? ¿Cuál fue su aprendizaje? Te diría que es nulo, ¿no? Bueno, aprendió a hacer un prompt, pero que también puede ser relevante. Pero en nuestro caso lo que nos interesa es que aprenda los conceptos, se informe, tenga pensamiento crítico, ¿no? Y que no recaiga eso en la inteligencia artificial. Y eso requiere que también nosotros tengamos esa misma ética, de que nosotros no estemos dejando que la máquina piense, que lo estemos utilizando como un elemento para simplificarnos nuestro trabajo, pero que nuestro trabajo sigue siendo mío. Yo estoy alimentando a la inteligencia artificial con las ideas, con los conceptos, con las líneas de trabajo, y la IA a lo mejor me está haciendo un mapa que yo sabría hacer, pero tardaría mucho tiempo en hacer. Me está haciendo un ejercicio que yo sabría hacer, pero me llevaría mucho tiempo hacer, ¿no?
y movernos dentro de ese uso de la IA como herramienta sin que nos llegue a sustituir y que nuestros alumnos usen la inteligencia artificial como una herramienta para facilitarles la búsqueda de información, para facilitarles la edición de texto. Les cuesta mucho a los alumnos a veces escribir textos que tengan cierto nivel de coherencia y entonces puede ser una herramienta que puede coadyuvar incluso al aprendizaje del alumno. Le puede ayudar a hacer mapas mentales y ese mapa mental le puede servir para estudiar. Le puede servir para hacer resúmenes de textos que son enormemente amplios donde esté extrayendo los elementos principales, ¿no? Entonces, buscar el equilibrio entre estos elementos, tanto en el uso que hacemos nosotros como el uso que vayan a utilizar nuestros alumnos y los usos que nosotros estemos permitiendo de la inteligencia artificial, porque yo creo que en algún momento vamos a tener que permitir que los alumnos utilicen inteligencia artificial como una herramienta, siempre y cuando la usen como una herramienta y no como un sustituto de sus capacidades analíticas, de sus capacidades intelectuales, ¿no? Bueno, nos queda poco tiempo y hay un tema que quiero tratar antes de irnos, que es el tema de que las inteligencias artificiales alucinan. Entonces, las inteligencias artificiales a veces llenan huecos de información inventándose cosas. Entonces, los resultados de las inteligencias artificiales pueden ser directamente falsos, ¿no? Y es otro de los elementos que hace que requieran de supervisión humana. O sea, el resultado que me genera la inteligencia artificial, yo lo tengo que checar, porque la inteligencia artificial puede alucinar, ¿no? Y esto ocurre muy a menudo en el caso del ChatGPT si le pedimos referencias y bibliografía. Se las inventa. Y entonces, de hecho, salen en APA 7 y parecen textos completamente reales, pero si luego tú te vas al Scholar Google y le dices, oye, búscame este texto, el texto no existe. Entonces, se ha inventado una referencia absolutamente de la nada y lo hace de una manera consistente. O sea, es un título de artículo creíble en una revista que existe, que si uno no hace el checking, podrías decir, ah, no, pues esta referencia debe de existir, ¿no? Entonces es tremendamente importante hacer ese seguimiento de lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Entonces le pedimos a la inteligencia artificial un resultado y yo tengo que checar que todo esté correcto. Y me ahorro tiempo, porque a veces yo hubiese tardado 1 hora en generar ese documento, la inteligencia artificial me generó el documento en unos minutos. Y luego yo pierdo 7, 8 minutos depurando ese texto. Y lo checo. Y, ah, no, pues sí está correcto. Todo lo que me está diciendo tiene sentido. Está bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pedimos a la inteligencia artificial que me haga un ejercicio, yo debería checar que ese ejercicio tenga sentido y que efectivamente, por ejemplo, se puede solucionar y que no me haya generado un ejercicio que a lo mejor no tiene la solución, ¿no? Y eso me lleva a una temática que luego también vamos a trabajar, que es la evaluación usando inteligencia artificial. Pues yo personalmente creo que tenemos que seguir evaluando nosotros, porque no nos podemos fiar al 100% de la evaluación que hace la inteligencia artificial. Entonces, para mí resulta un doble trabajo, que primero evalúe la inteligencia artificial y luego yo checar que efectivamente la evaluación que hizo la inteligencia artificial está bien, ¿no? Entonces, eso no quita que a veces tenemos cosas que son muy mecánicas y están muy simplificadas y entonces la inteligencia artificial sí puede hacer ese proceso de evaluación y que a veces ni siquiera necesitamos inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si nosotros en el campus digital hemos generado un quiz de respuesta múltiple, ni siquiera necesito inteligencia artificial,
el quiz se corrige solo. No. ¿Qué ocurre? Pues yo he generado el quiz, yo he generado las preguntas, sé cuál es la respuesta correcta y le he dicho a Campus Digital, esta es la respuesta correcta, ¿no? Y entonces yo he hecho un seguimiento de ese proceso, ¿no? ¿Cómo usar la inteligencia artificial ahí? Bueno, generando las preguntas. Oye, genérame una pregunta de respuesta múltiple respecto de este tema con sus correspondientes respuestas, indica la respuesta correcta y luego yo checo que efectivamente eso está bien. Ah, vale, pues no pierdo tanto tiempo haciendo las preguntas. Pero, por ejemplo, si les pedimos a nuestros estudiantes un ensayo, personalmente, y es una opinión completamente personal, creo que deberíamos nosotros corregir los ensayos, ¿no? Y entonces me los leo y les pongo nota. Si bien la inteligencia artificial lo puede hacer, le puedo dar los ensayos a la inteligencia artificial y que me genere una evaluación, pero como que luego tendríamos que doble checar esa evaluación y yo no sé cuánto tiempo ganaríamos haciendo eso, ¿no? Pues mi idea particular y personal respecto de que yo no usaría la inteligencia artificial para evaluar, si bien la inteligencia artificial evalúa y te puedo decir que evalúa bien, pero yo no me fío, yo no le doy esa confianza a la inteligencia artificial. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o ahondar más en algún tema, estoy completamente abierto a eso. Miguel. Sí, Larry, muchas gracias. Yo nada más quiero decir que me pareció muy interesante esta guía que nos dan en el curso, una guía de la Universidad de Guanajuato. Yo no la conocía y la he estado revisando. Ahí viene guía ética para el uso de la inteligencia artificial de la Universidad de Guanajuato. Y buscándolo también encontré algo del Tecnológico de Monterrey. También una guía rápida sobre el lineamiento de uso de inteligencia artificial. Y bueno, y veo que las universidades todas están sacando sus guías. Sí, vamos Y nada, atrasados, pero pues hay que hacerlo. sí, pero ¿sabes qué me pareció muy relevante? El tema de que en la guía de la Universidad de Guanajuato se habla del tema de la salud mental y el tema de brindar a los estudiantes también como justo como lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Un acompañamiento del uso de la inteligencia artificial, porque me parece que no nos han educado para esto, al menos a mí, y hay que autoeducarnos y luego también trasladar esto a los estudiantes, como generar toda una educación universitaria sobre este tema, y creo que estas guías son interesantes. Gracias. Gracias. El tema de la salud mental también está ahí entre los elementos que están en el apartado de ética. No entré mucho en ese tema porque es un tema que creo que es bastante peliagudo y que difícilmente, no digo que no lo tratemos con los alumnos, pero difícilmente lo vamos a poder ver, porque se trata del uso de la inteligencia artificial que hacen ellos en su casa, en sus redes, ¿no? Entonces, ahí la gente, por ejemplo, ahora habla con Siri, ¿no? Y con la inteligencia artificial, ¿no? Etcétera. Y es un tema bastante peliagudo. No sé si recuerdas que una persona que ya se suicidó por el tema de que la inteligencia artificial básicamente está hecha para complacernos. Entonces le dices a la inteligencia artificial, oye, la gente me odia y tal, y a lo mejor te dice, no, pues tienes razón, ¿no? La gente, tal. Y entonces ahí hay una problemática. Y también está el tema de que si cada vez nos volvemos más metidos dentro del mundo de la tecnología, pues ¿cuál es nuestra vinculación con el mundo real? ¿Cuáles son nuestras relaciones reales, ¿no? Pero se me hace muy peliagudo desde el punto de vista del docente. O sea, ¿cómo podemos nosotros trabajar ese tema con los alumnos? Si bien creo que es importante desde el punto de vista institucional de la universidad.
Sí. Y ahí Oye, sí, a lo mejor tener cursos para los alumnos y que tengamos algo que ofrecer a los alumnos respecto de cómo deben de usar la inteligencia artificial, aparte de lo que hagamos nosotros en clase. sí, te iba a decir que me hiciste acordarme de esa película que la recomiendo también, que se llama Hair, con Joaquín Phoenix, que yo no la había visto y un amigo me la recomendó. Y muy interesante como para pensar este mundo futurista donde podemos estar con una relación mucho más profunda con las inteligencias artificiales que con las personas, ¿no? En Blade Runner 2046 tienes la historia de amor de un androide con un holograma. Porque el protagonista en realidad es un androide y básicamente acaba teniendo una relación con el software holográfico que tiene en su casa. Jesús. Sí, muchas gracias. Mire, más bien era una pregunta respecto a la actividad 3, que en la parte, en el apartado de recursos viene un PDF, recomendaciones para citar el contenido. Nada Sí, y más no está que disponible. no está disponible, sí. Hemos hecho la reclamación correspondiente y todavía no tenemos respuesta. Pero sí, efectivamente, por alguna razón ese contenido desapareció. Ok, era eso. Gracias. Estamos al tanto y hemos informado al SUME al respecto. Ok, gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Algo que queráis comentar o compartir? ¿No? Pues entonces voy a parar la grabación. Y la siguiente sesión ya sería la última sesión